Bueno, ya se lo decíamos, hoy nos acompaña en este Noticias Mediodía el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo, a quien ya saludamos. Antonio Maillo, buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Gracias por estar con nosotros aquí, Encantado. en la Televisión Pública de Andalucía. Hemos estado en nuestra mesa de análisis, pues precisamente eso, analizando lo que ha dado de sí el 1 de mayo aquí en Andalucía, las protestas, las movilizaciones. Decíamos que ha habido dos grandes protagonistas, las mujeres y los pensionistas. Y decían nuestros tertulianos aún más que quizás le están comiendo terreno a sindicatos y partidos políticos. Están pasando, digamos, por encima de sindicatos y partidos políticos estas movilizaciones. No sé si están tomando nota de estos movimientos sociales. Pero no son movimientos sociales incompatibles y a mí me da igual que sobrepase lo que sea. Lo importante es que se consigan unos objetivos y que desde mi punto de vista establece lo más importante, que es que los problemas de España, los problemas de Andalucía, no son problemas territoriales, que lo hay, pero el problema central de un país que se deshilacha es en torno a los derechos sociales. Y son dos debates profundamente vinculados a debates de clase, a debates sociales. El debate sobre pensionistas es sobre el futuro y la sostenibilidad de un fondo sobre el que no se puede renunciar. He escuchado algunos comentarios de gente que me preocupa cuando dicen que no habrá más remedio que hacer fondos privados de pensiones. Me parece una barbaridad porque eso es el nuevo fraude que inventa el capitalismo para garantizar una acumulación de capital, y por eso me parece que el debate de pensionistas es muy importante porque sitúa en el centro de los problemas de nuestro país el debate de condiciones materiales de la vida, igual que el discurso feminista, que está muy vinculado a una feminización de la pobreza. En Andalucía, por ejemplo, el nombre de una persona parada es de mujer de menos de 30 años. Casi el 60% de las mujeres de menos de 30 años están en desempleo. Y por tanto sitúan los dos debates cruciales, yo creo que junto con el de empleo y la precariedad en nuestro país. Y a mí me parece que eso es digno de celebrar, y yo desde luego como coordinador de Izquierda Unida estoy encantado que desborde, supere y haga lo que sea, porque lo importante es debatir sobre los problemas del país, no quien los hegemonice. Ayer estaba usted en la manifestación central en Andalucía, que fue la de Huelva. Y hay otras cosas que comentábamos al hilo de estas manifestaciones. Hablaban también, escuchábamos a mucha gente diciendo, es que ya hemos perdido el miedo a movilizarnos. Y esto significa dos cosas. Primero, que había miedo, quiero decir que hemos pasado por una etapa en la que realmente la gente no salía a la calle. Y la segunda, que por qué se ha producido ya esta pérdida de miedo. No sé qué análisis hace. Yo creo que llevamos mucho tiempo perdiendo el miedo. Lo que sí es, ha saltado el dispositivo de seguridad del régimen, digamos. Ha saltado ese control que sienten quienes quieren mantener el statu quo sobre una indignación popular que atraviesa y desborda. Y a mí me parece eso muy positivo. El 8 de marzo ha sido un hito en el que este país no vuelve a ser igual. Hay gente que no se ha enterado de eso, algunos jueces encima que distribuyen justicia. Pero el 8 de marzo España se ha refundado y se ha iniciado un periodo en el que el paradigma donde se va a desarrollar todo el debate político va a ser diferente. Y el protagonismo de la mujer identificado con una construcción de una salida de crisis diferente, que también tiene que ver con el cuestionamiento del patriarcado en una forma de entender los problemas, va a reconfigurar todo, las organizaciones políticas, las referencialidades, cómo afrontar las prioridades en torno a temas sociales que ahora mismo están absolutamente secundados. Y yo creo que después del 8 de marzo, desde ese desbordamiento de movilizador extraordinario, todo viene dado y se hace en gran escala, como fue el 8 de marzo, como fue el 17 de marzo con la movilización de pensionistas, y se hace en escalas más sectorializadas con conflictos laborales, ¿no? Y le voy a preguntar, porque en las crónicas periodísticas en general se destacaba la escasa presencia de jóvenes en estas manifestaciones. Usted, que estaba en esa manifestación de Ciudad de Huelva, no sé si tuvo la misma impresión. No. Pero si es así, ¿qué es lo que está pasando? Yo salí muy contento porque ¿sí? En el cortejo de Izquierda Unida había muchos jóvenes, y además lo dije en un encuentro, una especie de acto político que tuvimos después, que me llamó la atención y me encantó que hubiera gente joven, por lo menos en el cortejo de Izquierda Unida lo hubo, y me consta que tanto en las manifestaciones de comisiones UGT como en las manifestaciones de CGT, USTEA y SAT ha habido también gente joven. Yo creo que hay una reflexión, y tengo que decirlo porque por mi trabajo siempre he estado en contacto con los jóvenes, que hay siempre como una suerte de idealización de que le faltan los jóvenes, y yo no comparto ese criterio, y le voy a decir por qué. El 8M, si hubo algo,
aparte de un encuentro intergeneracional, de acuerdo, pero muchas mujeres jóvenes que fueron protagonistas de esa movilización. Y me parece que no tener en cuenta ese dato nos invita un poco a la melancolía. Yo no me quiero situar en la melancolía, me quiero situar en las condiciones que hacen que la gente se movilice o que no. Y quizá a lo mejor debe haber modelos nuevos de movilización y frente a otros modelos que a lo mejor se quedan, bueno, pues estancados, que forman parte de una cultura que ya ha sido superada. Pero yo creo que focalizar el debate en que los jóvenes no se mueven, usted, los jóvenes fueron los protagonistas del 15M, que ha revertido y que estamos viendo las consecuencias políticas de este país. Las jóvenes, lo digo de nuevo, fueron las protagonistas del 8 de marzo, sí, en un encuentro transversal, pero a mí me parece que no se sostiene con la realidad ese matiz de proyección de una cierta debilidad de movilización de los jóvenes con respecto a otros sectores. Hay gente que se mueve, hay gente que no, y sin lugar a dudas, y esto atraviesa todos los sectores, hay gente que tendría que moverse más siempre en cualquiera de los sectores donde se encuentren insertados dentro de la sociedad. Voy con otro asunto que estamos abordando en el día de hoy, que desde luego no es menor y va al hilo también de todo esto, es esa campaña nacional de recogida de firmas para que no prescriban los delitos sexuales, que ha comenzado además esa campaña aquí en Andalucía. Luego además lo abordaremos más concretamente. ¿A usted qué le parece que haya también esta movilización para que no prescriban ese tipo de delitos? Pues a mí me parece que todo lo que es abrir un debate social sobre el eliminar la violencia de género sin contemplaciones, sin matices, con un empoderamiento civil, me parece que viene bien. Lo que sí tendríamos que abordar es responder a una pregunta. Si las decisiones y sentencias que se toman y que nos provocan casi asco, lo tengo que decir, es motivada por un marco normativo que no responde a las exigencias sociales o por quienes interpretan esas normas dentro de un ámbito de discrecionalidad. Y yo tengo mis dudas sobre eso, porque me parece a mí que el Código Penal tiene muy claras las disposiciones normativas respecto a casuísticas. ¿Y el tema de la violencia lo ve bien reflejado? Bueno, yo no soy experto en eso y no me atrevo a hacer una valoración fija. Yo creo que el abrir el debate, debates, ¿no? yo creo que exactamente, yo creo que lo que hay que felicitarse es de ese debate, de afrontarlo, y creo que a mí hay que cerrar el posicionamiento sobre si hay que modificar el marco, que por cierto, en algunos marcos normativos hay que hacerlo, o lo que hay que interpretar también es, y hay que aprenderlo, y creo que forma parte de esta revolución feminista que estamos viviendo y en la que los hombres tendremos que aprender, por cierto, que es la educación en igualdad. La educación en igualdad es la que nos falta mucho por aprender a esta sociedad y en la que todo tiene que estar formándose de manera permanente para que en nuestra cotidianidad, que es donde se produce la mayor de los micromachismos, de las microviolencias, se puedan derogar. Y desde esa perspectiva es la que me sitúo, que hay que celebrar ese debate, abordar normativamente algo, y quizás por mi deformación profesional o por mi formación profesional de docente, en la búsqueda en traducción educativa y formativa en todos los sectores sociales. Su formación como docente y su ya carrera como político. Y por ahí voy a tirar ahora, ¿no? ¿Sí? Carrera como político, no sé, a mí las carreras que me interesan son las docentes. O sea, y la carrera de la vida, ¿no? que es la más importante. Bueno, esa es la fundamental. Eso sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que significa currículum vitae, ¿no? Carrera de la vida. Bueno, de eso habría mucho que hablar, de currículum sí, y esas también. Cosas. Pero voy con la parte política, digamos, porque, a ver, ¿usted se cree a la presidenta de la Junta cuando dice reiteradamente que no va a haber adelanto electoral en Andalucía? Bueno, yo en la palabra de la presidenta de la Junta tengo mucha reserva, porque bueno, ha demostrado que no es una mujer de palabra en muchas ocasiones. Pero no es mi obsesión saber cuándo van a ser las elecciones andaluzas. De verdad que mi obsesión y la obsesión de Izquierda Unida es intentar resolver los problemas de urgencia que suceden en Andalucía y que tienen, por cierto, muchos de ellos que ver con la propia gestión de la Junta de Andalucía. Ayer me llamaba la atención la presencia de miembros del Gobierno en las manifestaciones del 1 de mayo, del Gobierno, gente que son responsables de la precariedad laboral de muchos trabajadores y trabajadoras de la Junta de Andalucía. Me llamó la atención que el consejero de Empleo estuviera en Málaga cuando su departamento es el responsable de coordinar las políticas de empleo en una Andalucía donde la propia administración tiene en precario muchos servicios externos, tanto desde el sentido, pues, en los hospitales,
con los servicios complementarios, en educación con el plan de ayuda a las familias, los comedores escolares, las actividades extraescolares, etcétera, o en cualquier otro órgano, bueno, en la propia Radio y Televisión Andalucía, que aunque sea órgano de extracción parlamentaria, también tiene sus sectores precarizados de servicios complementarios, ¿no? Entonces, en ese sentido me llama la atención que no sea la principal preocupación de Susana Díaz en su mensaje cuáles son las medidas que tiene que abordar para el principal problema de Andalucía, que se llama paro y precariedad, y no entretenernos, que es lo que me parece, con el debate de si hay adelanto electoral o no, que me da igual. Si hay adelanto electoral, sí. No, es una reflexión política que sí me gustaría. Si hay adelanto electoral, ahí estamos. Y si no hay adelanto electoral, pues nada. A mí me parece que no tiene condiciones, esa es mi opinión. Y que ellos necesitarán datos que les consolide una proyección positiva a sus objetivos políticos electorales. Y que lejos de eso, pues un poco, creo que forma parte de su agenda de digamos, desviación de lo que puede ser el centro de los problemas de Andalucía, que a mí me parece que tenemos un problema de deterioro de los servicios públicos, que es verdad que tiene parte evidentemente de una infrafinanciación hacia las autonomías, pero que tiene también mucho de malas praxis y de mala gobernanza por parte de quienes ahora mismo, dentro de un contexto de crisis, sin lugar a dudas, lo han ejercitado. Y después, políticas de una ralentización normativa, es decir, leyes que no han venido al Parlamento y que ahora están viniendo. Eso lo que te puede dar es, si son serios, si son gente seria, es que si están acelerando la entrada de leyes en el Parlamento, pues no tendría mucho sentido que lo adelantara, porque entonces estarían ante un fraude político en el que dicen nosotros queremos dar impulso a leyes para cambiar la realidad de Andalucía, pero tomamos la decisión de adelantar elecciones para impedir que esas leyes se lleven a cabo. El discurso no le sostendría. Para ese adelanto, según... No sería la primera vez que incluso con discursos que no se sostuvieran adelantaran elecciones, pero vaya, que no es nuestra preocupación y que Susana Díaz podrá hacer lo que considere, pero... Bueno, es su facultad, en cualquier caso, comicios va a haber, y claro, aquí queremos saber, evidentemente... Como muy tarde, en marzo del año que viene, va a abrir el ciclo electoral. Lo que sí es evidente es que yo considero que si hay acuerdo de presupuestos de la derecha española con el Partido Popular, con la derecha vasca, del Partido Nacionalista Vasco, y con uno de derecha que está en la lista del PSOE canario, pues, y más Ciudadanos, si hay esa unión de las derechas y acuerdo, lo que es evidente es que las elecciones andaluzas van a ser las primeras del nuevo ciclo electoral. Eso es sin duda. Y eso va a tener un cariz, pues yo creo que le va a dar un cariz solvente a lo que puede ser las tendencias de cómo se puede traducir después las elecciones generales y las municipales. Y a esas elecciones van a presentarse ustedes unidos con Podemos, eso es evidente. Esas elecciones vamos a ir en una lista de unidad popular y a mí me parece formidable ir construyendo en Andalucía esa unidad. Bueno, queremos saber, aunque ustedes lo tienen que decidir cómo se va a configurar exactamente. Yo le recuerdo aquí en este programa también recién reelegido, hablando de movimiento y además con mucho entusiasmo, de un movimiento popular. Y esto, claro, es novedoso realmente en nuestro país a estas alturas. Entonces, nos gustaría saber un poquito cómo piensan configurarlo, aunque me imagino que ahora van a entrar en ese debate. Por ejemplo, cosas muy elementales y ya digamos de cara a la estética, ¿no? ¿Las siglas de Izquierda Unida van a estar presentes con las de Podemos o están pensando algo así como en un Andalucía en común, como Cataluña en común? Bueno, yo lo que creo que lo que hay que pensar es que sea algo que la gente se sienta identificada. Y se puede sentir identificada, pues si en fin, alguien conocido de Izquierda Unida va en esa lista, sabe la gente que va a Izquierda Unida, es decir, si yo voy en esa lista, pues todo el mundo va a saber que va a Izquierda Unida. Y a mí eso me da igual. A mí lo que me importa es que lo que se configure, que al final puede ser Podemos Izquierda Unida, puede ser... Pero no lo tienen decidido todavía. No, es que estamos en lo que tenemos que estar, que es decidir cómo afrontar y cómo atraer a mucha gente, que por cierto no está en Podemos ni en Izquierda Unida, que tiene ganas de cambio en Andalucía, que consideran que hay un modelo agotado de un proyecto político aparentemente progresista como el del PSOE, que ya no da más de sí, que le vendría muy bien años de oposición, gente que incluso ha votado al Partido Socialista siempre, pero que estaría dispuesta a incorporarse a un proyecto de cambio que suponga unidad. Y en esa estamos, en atraer, en que cuando hagamos una convocatoria y una apelación a la sociedad andaluza para organizar esta propuesta y este bloque histórico, lo hagamos con el entusiasmo de la gente. Y la lista, da igual, vamos, que a mí no va a ser la preocupación. Sí, sé que no, pero claro, luego esto es importante. Bueno, por ejemplo, van a ir de cabeza
cabeza de cartel los dos juntos, Teresa Rodríguez y usted. Hombre, eso sería una opción interesante. Lo que ¿Esto le gustaría a usted? Yo creo que eso refleja el qué. Pues ¿Sería la mejor opción para usted, señor Maillo? Bueno, no lo sé, supongo que sí. O si hay una persona que sea mejor que Terillo. ¿Darían un paso atrás? Hombre, por supuesto. ¿Y si hubiera primarias, se presentaría y además, yo usted? creo que es bueno, le voy a decir más. A ver. Yo creo que es bueno una cosa que tengo que decir. Y que tengo una persona como Teresa dirigiendo un proyecto como Podemos Andalucía, que tiene la misma ambición que yo en términos políticos. Es decir, que me consta, lo sé, igual que ella sabe de mí, que nosotros si se encontrara un mirlo blanco formidable o una mirlo blanca, que nosotros vamos. Pero encantados. se presentaría, y si hubiera primarias, usted se presentaría a esas primarias, por Hombre, ejemplo. yo, si hay primaria y me lo piden, yo creo que entra dentro de la consideración. Igual que podría entrar, pues, no sé, candidaturas colectivas, pero que no le puedo decir hasta que no lo decidamos, porque, oye, están en lo ello que sí todavía. quiero, no, lo que sí quiero no, está en ello no, que quiero, ni me tendrá que decir que quieren que yo sea quien me presenta a primaria, ¿no? Que la gente, en fin, esto es una democracia y las organizaciones tienen que tener un debate colectivo, ¿no? Dígame, porque aquí nos lo decía Teresa Rodríguez la semana pasada, bueno, una de las máximas que tenemos en Podemos es que no gobierne el Partido Popular. Quiero decir que si llega el momento, porque así lo deciden los electores, que hubiera que dar un paso para apoyar, por ejemplo, un gobierno del PSOE para que salga ese gobierno, lo apoyaríamos, con tal de que no gobierne el Partido Popular. ¿Ustedes estarían también en eso, en Izquierda Unida? Hombre, Izquierda Unida no lo tiene ni que decir, porque lo practica. Nosotros ni por acción ni omisión vamos a permitir que el Partido Popular gobierne, ni Ciudadanos, por cierto. Y ahora otra cosa es, cuando usted habla del gobierno, yo creo que no hay que decir, impedir que venga el Partido Popular no significa apoyar al gobierno de ninguno. Una cosa es un acuerdo de investidura en el que tú dices, yo impido que venga una coalición reaccionaria que pueda arrasar con todo lo que se mueva y privatizar hasta el aire, y otra cosa es que eso signifique un apoyo a otra organización. En todo caso, permitir que gobierne alguien, pero negociando y condicionando. Pero yo creo que eso, para mí, es un plan B o un plan C. El plan A creo que debe ser mentalizarse, y esto creo que es muy importante, mentalizarse, y no siempre a veces la izquierda tenemos esa mentalidad, mentalizarnos para gobernar y, por tanto, construir una propuesta programática y de apelación a la Andalucía desde la conciencia y la interiorización de qué haríamos al día siguiente si en Andalucía nos dieran la confianza y, por tanto, situarnos en una mentalidad de gobierno. Por ejemplo... Y eso que se huele, de la misma forma se olería si la gente no se cree que uno puede llegar a gobernar. Y a mí me parece que eso es muy importante en esa configuración de ese bloque histórico, porque hay mucha gente que yo estoy convencido de que si se saben que esto va en serio, la gente se va a apuntar a esa. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos o compañeros de trabajo que han sido votantes tradicionales del PSOE y que seguramente no votarían a Izquierda Unida si vamos solos, o no votarían a Podemos si van solos, pero sí votarían a un bloque histórico de mucha alianza, no solo de Podemos y Izquierda Unida, sino gente también de sectores progresistas andaluces. Precisamente entre las cosas que harían, por ejemplo, en las enmiendas a los presupuestos generales del Estado, que presentaban además conjuntamente las de Unidos Podemos, grupo, efectivamente, ¿no? Unidos Podemos, reclamaban 4.100 millones para Andalucía, 1.600 millones en concreto de inversión directa, ¿no? Para Andalucía. ¿Qué harían? O sea, ¿qué considerarían prioritario con ese dinero? Con los 1.600 millones de euros tenemos una clarificación que es en torno a infraestructura. Es decir, consideramos que el desarrollo de un modelo productivo tiene credibilidad si tú estableces las bases sobre las que se facilite ese desarrollo. Y hay una prioridad absoluta, que es el enlace de Algeciras-Bobadilla, que es fundamental, de 250 millones de euros para enlazar el puerto de Algeciras con Europa en primera línea. Y por otro lado, la proyección de inversiones tanto en el aeropuerto de Málaga como en líneas ferroviarias, sobre todo en una compensación territorial de la Andalucía Oriental, sobre todo Almería-Granada y la conexión de Granada con Antequera. ¿Y por qué decimos esa inversión, que es fundamental? Nada más que la Algeciras-Bobadilla, si queremos tenerla en 2020, tienen que ser 250 millones de euros, no los 20 millones que ha puesto el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque si queremos hablar de modelo productivo y de equilibrio territorial, no tiene credibilidad si no viene afrontada por una red o malla de infraestructura que le dé garantía. Y cuando hablamos de recuperar un modelo productivo vinculado al desarrollo de la energía renovable, pues tienen que ver con inversiones concretas de promoción de la energía fotovoltaica, tanto en Huelva como en Almería, o de promoción de estímulos a la industrialización en determinados sectores que se han abandonado. Y con algo fundamental, que necesitamos alianza en el resto del país,
que es la derogación de las dos reformas laborales para brindar derechos que ahora mismo están Ayer absolutamente lo recordaba usted, ¿no? La necesidad de esa alianza. Desolados sobre un mapa laboral que de verdad es desolador cuando la gente se levanta por la mañana con contratos de 2 horas que al final trabajan 10, en negro, asustado, temeroso de que no se les renueve, con una precariedad que es los nuevos braceros de Andalucía, que son la gente que está trabajando en la hostelería, ¿no? Ustedes no quieren perder identidad como federación territorial. No la vamos a perder, ni en Andalucía. No, como federación territorial, lo hablaba ni como concretamente político, por que es lo que interesa. Porque lo digo por ese documento interno que tienen que votar, al parecer, el próximo 12 de mayo dentro de la federación, y que hablaría, digamos, un poco de centralización, ¿no? Al menos desde el punto de vista jurídico. Yo no sé si esto no le hace mucha gracia. No es que me haga gracia, no, sino que no comparto que sea un proceso de recentralización. O sea, Izquierda Unida es un instrumento político. Sí. O sea, yo no soy de Izquierda Unida para serlo. Yo soy de Izquierda Unida porque me parece que es, y lo es, el mejor instrumento para transformar la sociedad, para convertir esto en una sociedad más justa. Y porque lo que tenemos son unos objetivos políticos. Queremos una sociedad más justa, de iguales, una sociedad donde la gente tenga unos derechos básicos que le permita tener unas condiciones de vida dignas, y para eso consideramos que Izquierda Unida nos hemos organizado como instrumento de ese cambio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un principio que es un principio de actualización de un instrumento para conseguir esos objetivos de sociedad más justa. Te llevamos 32 años. Por cierto, yo soy un coordinador que llevo en Izquierda Unida desde que se fundó. Es decir, tenía apenas 19 años al calor del referéndum de la OTAN, y allí nos metíamos mucha gente que queríamos un espacio donde debatir, y llevo pues 32 años en Izquierda Unida, y además estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de estar en este... Alberto tenía 3 años, ¿no? Es decir, que hay una renovación generacional que a mí me encanta. Yo soy el mayor de mi equipo y me encanta que haya ese relevo. ¿Y qué es lo que sentimos? Hombre, lo que tenemos que actualizar en varios sentidos, y a mí me parece bien, que es buscar fórmulas más cómodas de militancia. Por ejemplo, muchos activistas, hemos crecido en activistas sociales, y a mí me parece que es una buena noticia. Segundo, una clarificación de adecuación a la ley de partidos. Sobre eso no podemos establecer, ahí no hay duda ni debate político, la actualización y la transparencia. Y después, un instrumento que se ha parecido a nuestro país. Nosotros somos federalistas, y Izquierda Unida va a seguir siendo un proyecto federal, y por tanto yo no me siento que haya ninguna polémica sobre ningún documento que, además, por cierto, va a ser debatido democráticamente y participado por todo el mundo. Pues Antonio Maillo, aquí hemos agotado nuestro tiempo. Vaya, es un placer siempre hablar contigo, pero se me pasa muy rápido, eso es lo malo. Bueno, ha sido mutuo. Gracias de verdad, Antonio Maillo, por haber estado con nosotros aquí en la televisión pública de Andalucía.